nos tocó vivir y que estamos viviendo, Señor amado. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para poder verte. Abre nuestros oídos, Señor, para poder escucharte, y nuestro entendimiento, Dios, para poder comprender, para poder entender tu palabra, mi Dios. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En esta tarde vamos a estudiar un poquito acerca de un versículo muy conocido, un pasaje muy conocido de Segunda de Crónicas 7:14, algo que Dios ha estado hablando a nuestros corazones, que Dios ha estado hablando a su iglesia en este tiempo, que Dios ha estado hablando fuertemente acerca de esta situación que estamos viviendo. Y por lo tanto, este versículo, este pasaje, esta parte de la Biblia es como Dios nos está hablando en este tiempo, cómo Dios se está manifestando a este tiempo a nosotros. El día de ayer el día de ayer hicimos una oración por esta nación. El día de ayer nosotros invocamos la presencia del Señor porque le necesitamos. El día de ayer hubo una convocación donde miles se reunieron en la ciudad de Washington, D.C., y donde muchos nos unimos a ese clamor, muchos nos unimos a esa plegaria, a esa súplica, para que Dios tenga misericordia de esta nación, y no solo de esta nación, sino fue una invitación que el profeta Jonathan Cahn hizo para pedir, para rogar por las naciones de este pueblo, para suplicar por las naciones de este mundo, porque en realidad hemos pecado contra Dios. En realidad hemos faltado a Dios, hemos faltado a su palabra como pueblo. Le hemos dado la espalda a Dios, le hemos dado la espalda a su palabra. Hemos cambiado nuestras prioridades, pero creo que aún es tiempo. Aún es tiempo de que le busquemos, dice la palabra, que le busquemos mientras haya tiempo. Ahorita que es tiempo, tenemos que volvernos, tenemos que buscarle de todo nuestro corazón. Tal vez estemos viviendo circunstancias difíciles, personales, circunstancias, problemas en nuestras familias, en nuestro trabajo puede ser, en el vecindario, en la ciudad, pero hay un problema en todo el mundo. Hay un problema mundial que solo Dios nos puede ayudar, que solo Dios puede cambiar la situación, y Él lo puede hacer a través de su pueblo. Y dice Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro, se apartará de sus malos y se apartará de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Como decía, es un versículo de los más conocidos que tenemos y lo hemos repetido muchas veces, lo hemos memorizado, hemos hablado tanto acerca de este versículo, pero que en realidad ha sido solo una repetición muchas veces. Ha sido solo una repetición, nos hemos acostumbrado tanto a eso que decimos, si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y hasta ahí. Pero en realidad lo que tenemos que hacer es escudriñarlo, es pensar qué es lo que Dios quiere decirnos. Porque si Dios dejó esta promesa, es porque Él quiere cumplirla en nosotros. Y en este tiempo necesitamos agarrar esta promesa, necesitamos agarrar esta palabra y hacerla nuestra. Primero, este versículo empieza, si mi pueblo sobre
el cual se invoca mi nombre, dice la Reina Valera. Primero, Dios le está hablando a su pueblo. Está hablando, si mi pueblo. Dice la versión Pueblo de Dios para Todos, si mi pueblo que se identifica usando mi nombre. La Nueva Versión Internacional dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla. Como dijimos, Dios a quien le está hablando es a su pueblo. Dios le está diciendo, el pueblo de Dios, mi pueblo, es el que puede cambiar atmósferas, es el que puede cambiar situaciones, es el que puede transformar una nación. Mi pueblo, si mi pueblo clama, si mi pueblo que lleva mi nombre clama, puede cambiar una situación. Y es lo que se estuvo haciendo y lo que se ha estado haciendo. Clamar por esta nación, porque en realidad esta nación, como todo el mundo, le ha dado la espalda a Dios. Yo decía antes que salíamos a evangelizar, uno de los obstáculos, de los problemas más grandes que enfrentábamos es que decían, nosotros creemos en diferentes imágenes, a nosotros nuestros padres nos enseñaron a creer en la Virgen María, en la Virgen de Guadalupe, en San Pedro, en diferentes imágenes, ídolos que se ha hecho la gente. Pero ahora la situación ha cambiado. Ahora la situación que se enfrenta a uno es que ya no creen en Dios. Muchos que antes habían caminado ya no creen en Dios. Muchos que antes creían ya no creen en Dios. Ahora trata uno de hablar, trata uno de evangelizar y lo primero que le dicen es, Dios no existe. Dios no existe. Y entonces esa es la situación como el mundo está viviendo hoy en día. Por eso Dios le está hablando a su pueblo y le dice, si mi pueblo mi pueblo es el único que puede cambiar la situación, mi pueblo es el único que puede transformar una nación. Sabemos que ni un presidente, ni diputados, ni senadores, muchas veces se vota por un partido político, teniendo la esperanza que la situación va a cambiar. Y la situación vuelve a ser la misma que el partido que estaba antes. Y se vota por el otro pensando que se va a arreglar la situación. El único que puede cambiar la situación de un país, de nuestra familia, de nuestras vidas es Dios. Es su pueblo, es el pueblo de Dios. Por eso dice, si mi pueblo, y luego dice, el cual invoca mi nombre, el cual se identifica usando mi nombre, que lleva mi nombre. Nosotros, el Señor nos ha dado esa autoridad, porque dice, todo lo que pidieres, hacerlo en el nombre de Jesús. Ahora, nosotros, ¿cómo nos identificamos? Nosotros llevamos el nombre de Jesús. Nosotros llevamos ese nombre en el trabajo, en la escuela, mientras manejamos, estando en la casa, pero ahora, ¿cómo estamos representando ese nombre? ¿Cómo estamos representando ese nombre? Y luego dice, si mi pueblo se humilla, primero empieza, le está hablando a su pueblo. Aquí la situación, la cosa es con el pueblo de Dios. Y luego dice, el cual invoca mi nombre, el cual yo le he dado una identidad, el cual yo me he identificado con mi pueblo, a ese pueblo yo voy a escuchar, pero para eso tiene que humillarse. Ahora, ¿qué es humillarse? Dejar la altivez, dejar el orgullo, caminar humildemente, obedecer su palabra. Tenemos que caminar en lo que hemos creído.
Tenemos que ser humildes para reconocer nuestras faltas. Por eso dice, si mi pueblo se humilla, porque el buscar a Dios no es una humillación. Yo antes decía, ¿cómo es que la palabra dice que el buscar a Dios es una humillación? Si para nosotros es un deleite estar en su presencia, para nosotros es un deleite postrarse, para nosotros es un deleite adorarle, cantarle. Y yo decía, ¿cómo es que la palabra dice que nos humillemos? Lo que tenemos es que presentarnos delante de Dios es dejando toda altivez. Dejando toda altivez, creyéndonos que somos más que los otros. Por eso dice, si mi pueblo se humilla. Y luego dice, ora y busca mi rostro. Primero lo que tenemos que hacer es humillarnos. Reconocer que nosotros necesitamos de Dios cada día. Reconocer que sin Dios no sabemos hacer nada, no podemos hacer nada. Y luego dice, y busca mi rostro. Pues yo me preguntaba, ¿pero por qué dice y busca mi rostro? Buscar el rostro es conocer a Él. Conocerle a Él de cerca, saber quién es Él, cómo es Dios y cómo vamos a buscar su rostro a través de la palabra. A través del tiempo que pasamos en comunión con Él. Y luego dice, busca mi rostro, porque muchas veces lo que hacemos es buscar las manos de Dios. Por mucho tiempo el pueblo de Dios nos hemos pasado buscando las manos de Dios. Cada que nos acercamos en oración, lo primero que hacemos, o tal vez lo que hacemos normalmente es, Señor, bendíceme. Señor, sáname. Señor, prospérame. Señor, dame un trabajo. Señor, dame esto. Señor, cuídame. Señor, cuida a mis hijos. Estamos buscando las manos de Dios. Y no que sea malo, porque todos tenemos necesidades de un trabajo. Y cuando no lo tengamos, venir a Dios y pedírselo. Tenemos necesidades de ser sanos. Y sabemos que la palabra dice que por sus llagas nosotros hemos sido sanos. Durante mucho tiempo nos hemos quedado en eso. Nada más en pedir. Y Dios, como es un Padre bueno, Él nos ha concedido las peticiones de nuestro corazón, pero Dios está diciendo, ve más allá que solo pedir. Ve más allá que solo pedir, que solo digas bendíceme, que solo digas guarda a mis hijos. Ve más allá. Y el Señor dice, busca mi rostro. El rey David decía en Salmos 27:8, cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. De ti el corazón me dice, busca mi rostro. Y yo, Señor, tu rostro estoy buscando. A mi corazón le pides buscar tu rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. Son en diferentes versiones. Pero esta de la Nueva Traducción Viviente me gusta porque dice, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Ahora, ¿cuántas veces el Señor nos ha dicho esto? ¿Cuántas veces nuestro corazón ha oído decir al Señor, ven y conversa conmigo? Ven y adórame. Ven y cántame. Como ayer platicábamos con una persona que me decía, nosotros necesitamos adorar a Dios. Porque en mi iglesia solo un canto de adoración y dicen que es suficiente.
Dicen que con nuestra vida de adoración es suficiente, que no necesitamos cantar más que 1 o 2 cantos de adoración. ¿Y qué pasa cuando el Señor quiere venir y tener comunión con nosotros? Quiere venir y tener intimidad con nosotros. Cuando Dios viene y nos habla como le hablaba a David y dice: mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Ven y platiquemos. Ven y adórame. Y mi corazón responde: aquí vengo, Señor. Ahora, cuando Dios nos pide que tengamos una intimidad, una comunión de cerca con Él, cuando nosotros conocemos a una persona, cuando nosotros tenemos confianza con una persona, se nos va el tiempo, se nos van las horas. Suficiente. Para los que hemos entendido y hemos sido llamados, como decía yo, nuestro corazón tiene tanta gratitud que, como dice el canto de Juan Carlos Alvarado, podemos pasar horas y horas adorando. Pasar perdidos horas y horas adorando, te dice el canto. Podemos entrar al santo lugar y adorar. Ahora luego sigue diciendo: y se aparta de sus malos caminos, dice la Reina Valera, y abandona su mala conducta. Y se aparta de su conducta perversa. Y la pregunta es: ¿cómo son nuestros caminos? ¿Cómo hemos caminado como iglesia? Por eso dice el libro de Apocalipsis, le habla a la iglesia de Éfeso: por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Vuelve a tu primer amor, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Le dice: yo he visto lo que haces, yo sé que puedes, tienes conocimiento, que puedes identificar a los apóstoles, pero una cosa tengo contra ti, le dice: que has dejado tu primer amor, que has dejado de adorarme, que he dejado de ser el primero en tu vida. Y cuando se quita a Dios en primer lugar, porque cuando uno conoce al Señor y uno empieza a andar en el primer amor, para nosotros lo más importante es el Señor. Deja uno de ser mal hablado, deja uno de los que tomaban de tomar, deja uno de todas las cosas malas que uno hacía, las empieza uno a dejar. Porque ha uno conocido el amor de Dios, ha uno conocido el sacrificio que Él hizo por nosotros. Pero conforme se va dejando ese primer amor y ese primer amor se va enfriando, nuestros caminos, nos volvemos religiosos y nuestros caminos vuelven a lo de antes. Por eso hay tanto hermano, tanto cristiano que los encuentra uno en el trabajo, en la calle, que ahí donde trabajamos nosotros ponemos la música y están las alabanzas, y llegan y nos dicen: oh, yo era cristiano antes. Oh, yo antes era la iglesia, yo era diácono antes, yo era de la alabanza antes, pero ya dejé de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque nos hemos descuidado, porque no nos hemos humillado, porque no oramos, porque no hemos buscado el rostro de Dios y no le hemos conocido como Él es.
No le hemos conocido a Dios como Él es. Por eso se puede uno alejar porque no le ha conocido. Pero el que le ha conocido, el que ha buscado el rostro de Dios, como dijo Pedro, no nos vamos a ir. Aunque todos se vayan, nosotros no nos vamos a ir, Señor, le dijo. Y como veíamos hace 8 días en Pedro, sus caminos de Pedro no eran los correctos, no eran rectos. Pero el Señor, conforme fue trabajando en él, fue enderezando sus caminos, fue abandonando su mala conducta. Por eso dice, si mi pueblo se aparta de sus malos caminos, abandona su mala conducta. Ahora nosotros, ¿cómo son nuestros caminos? ¿Cómo estamos caminando delante de la presencia de Dios? Dice, yo los escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y dice, sanaré su tierra, porque la tierra donde nosotros vivimos hoy está enferma. Dice, yo escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo. Entonces yo los escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. Yo lo escucharé desde el cielo y perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Entonces, cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros busquemos el rostro de Dios y nos arrepintamos de la condición en que estamos viviendo, que reconozcamos nuestra condición, nuestra situación que estamos viviendo, dice, yo los voy a escuchar. Muchas veces, ¿por qué vivimos situaciones difíciles? Muchas veces Dios permite que vivamos situaciones difíciles de enfermedad, de escasez o la situación que sea. Y clamamos y no hay respuesta. Y oramos y no hay respuesta. ¿Por qué no hay respuesta? Por lo que dice este versículo. Porque no nos arrepentimos. Porque no nos arrepentimos, porque no le hemos buscado. Ahora es bien normal, la iglesia de Cristo lo ha aceptado, es bien normal que alguien se casa supuestamente enamorados para toda la vida y a los 2-3 meses ya se están firmando el acta de divorcio. Y a los 2-3 meses otra vez ya se están volviendo a casar. Y eso se ha hecho tan normal en la vida. Cuando la palabra de Dios dice que Dios odia el divorcio. Pero se ha hecho tan normal. Nos hemos acostumbrado a eso. Nos hemos acostumbrado a solapar el pecado en la iglesia. Que si alguien peca sexualmente, para que la iglesia no se entere, hay que cubrirlo, no hay que quitarlo del lugar. Nos hemos acostumbrado. Pero el Señor dice, si el Señor abandona sus pecados, yo los voy a perdonar. Si el Señor me busca, si ellos me buscan, si ellos se humillan, si mi pueblo en el cual es invocado mi nombre ora. Una de las cosas que tenemos que restaurar como iglesia es la oración. Una de las cosas que nosotros como iglesia tenemos que restaurar es la oración. Una de las cosas buenas que nos trajo esta cuarentena, este virus, es que
Nos decían conciertos y todos corríamos a los conciertos. No nos importaba pagar o no importaba pagar 40, 50, 60, 70 dólares por ir a un concierto. Y se hacían grandes líneas para un concierto. Y en la iglesia convocaban a una reunión de oración y solo llegaban los más viejitos. Solo llegaban las viejitas. Yo hace un tiempo platicaba yo con una amiga en Oaxaca que tenemos y le decía yo, ¿te acuerdas cuando nosotros teníamos nuestras vigilias de oración? Que empezábamos a las 9 de la noche, 9:10, no me acuerdo, de eso ya tiene un tiempo, y terminábamos, salíamos de la iglesia a las 5, 6 de la mañana. Y no crean que teníamos una buena alabanza, un buen donde buena música, donde platicábamos y me decía, ahora las vigilias pues se la pasa uno bien porque tenemos buena música, tenemos buena alabanza y nos dan café y comparte uno y todo eso es bonito. Pero el propósito de una vigilia es buscar a Dios. El propósito de una vigilia, cuando Jesús se iba a orar a la montaña en la noche y regresaba al otro día, dice la palabra. Y platicábamos y le decía yo a la hermana, ¿te acuerdas del hermano Juventino, del hermano Esteban, del hermano hombres ya mayores, que nos enseñaban a buscar a Dios, que nos enseñaban a clamar a Dios? Y ahora como iglesia, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Por eso yo digo, y no que sea malo ir a un concierto. A nosotros nos gusta la música, a mis hijos les gusta la música, pero hemos cambiado las prioridades. Tenemos que cambiar el orden de las prioridades. El propósito del evangelio es el Señor Jesucristo. El propósito de la música es adorarle a Él. El propósito de la música en el evangelio es adorarle a Él, es exaltarle, es cantarle a Él. En un rato libre, que haya un concierto y que haya buena música, podemos ir y disfrutar una buena música, pero no usar el nombre de Dios para hacer negocio. No usar el nombre de Dios para hacer negocio, para hacer crecer un ministerio. Tenemos que cambiar las prioridades. Tenemos que volver, como dice la palabra, ved, pararte en los caminos y mira cuál es la senda antigua y andad por él. Y como hemos visto, sendas antiguas no quiere decir cantar cantos viejitos, sino a qué nos llamó el Señor, a una vida de intimidad, a ser discípulos. Cuando el Señor les dijo, me voy a ir y voy a mandar al Espíritu Santo, pero ustedes espérenme aquí. Esperen, perseveren. Y lo que hicieron los discípulos fue esperar en el aposento alto. Esperaron y estaban clamando por la promesa que el Señor les había dado. Ellos le creyeron al Señor y dijo, el Espíritu Santo va a venir. Y ellos lo creyeron y estaban perseverando cada día en el aposento alto y decían, no sabemos cuándo va a venir, pero de que va a venir porque el Señor lo prometió. Y ellos cada día perseveraban y decían, el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros y nos va a llenar con poder, va a cambiar nuestra vida, y perseveraban. Y yo me imagino se pasaban horas ahí orando, pero también cantando. Se pasaban el tiempo adorando al Señor. Cuando de repente dice el libro de los Hechos que vino el Espíritu Santo y los llenó. Ahora
A nosotros el Señor nos ha dicho lo mismo. El Señor nos ha dado una palabra. Él nos ha dicho que Él va a volver, que Él va a regresar. Nos ha dado esa promesa. Y no estamos esperando la promesa del Espíritu Santo porque esa ya no las dio, esa ya se cumplió en nosotros también. Sino estamos esperando en la promesa de su venida. No sabemos cuándo va a venir. Pero cada día tenemos que perseverar en oración, en adoración, en búsqueda, buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios, porque dice la palabra que dice pongan atención, pongan cuidado, porque muchos vendrán en mi nombre y los van a querer engañar. Pero si nosotros conocemos al Señor, si nosotros hemos visto el rostro de Dios, ¿cómo es Él? Si nosotros le hemos visto, le hemos conocido, hemos estado en intimidad con Él, aunque vengan otros Cristos, falsos Cristos, otros que vengan en su nombre, no nos van a engañar porque nosotros hemos estado en esa intimidad. Nosotros hemos estado en ese secreto buscando el rostro de Dios. Nosotros hemos pasado el tiempo adorando al Señor, diciéndole santo, santo, Dios poderoso. Dice la palabra que ahí en el cielo se la pasan cantándole al Señor esos seres. Se postran y tiran sus coronas y le dicen, santo, santo, el que era, el que es y el que será por siempre. Por eso tenemos que conocer el rostro de Dios. Por eso tenemos que estar en lo secreto de Dios. Tenemos que estar esperando su venida. Tenemos que estar conscientes del tiempo que estamos viviendo. Por esto es el tiempo de volver a Dios. Y precisamente el evento de ayer se llamaba The Return, que quiere decir volver otra vez. Volver al Señor otra vez, como al principio, volver al Señor, volver a hacer esas obras de humillar nuestro corazón. Tenemos que volver a Él. Tenemos que volvernos a Él, buscar su rostro, buscar su presencia. Porque dice, cuando ustedes me busquen y hagan todo lo que está ahí, dice, yo los voy a escuchar desde el cielo. Perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Estamos nosotros pidiendo misericordia por esta nación que es el lugar donde vivimos. Porque es cierto que el pecado ha llegado delante de Dios. Es cierto que el pecado ha llegado delante de Dios porque ha sido mucha la maldad de este mundo, mucha la maldad de este país. Pero nosotros como pueblo tenemos esta promesa de parte de Dios. Que si nosotros, dice el pueblo, mi pueblo, el cual yo le he dado mi nombre y a nosotros se nos ha dado ese nombre que es sobre todo nombre, se humilla primeramente. Ora y busca mi rostro. Yo iré desde los cielos y sanaré, perdonaré sus pecados. Tenemos que pedir perdón por los pecados de esta nación. Y vemos la historia de Abraham cuando nuestro Señor lo visita con 2 ángeles que iban rumbo a Sodoma y Gomorra para destruir esas ciudades. Porque dice el clamor del pecado de Sodoma ha llegado delante de la presencia de Dios. Y ahí se acuerda Abraham y Dios le dice a Abraham, pero se lo ocultaré a Abraham. Mientras iban caminando, dice la palabra, los otros 2 ángeles se adelantaron y se fueron a la ciudad de Sodoma. Y el Señor se queda con Abraham y empiezan a platicar. Y el Señor que iba platicando ahí con Abraham y le dice, ¿a poco le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma?
Le ocultaré a mi amigo Abraham lo que voy a hacer. Y dice, no lo voy a hacer porque él tiene una promesa. Le voy a revelar lo que voy a hacer con esa ciudad. Y cuando el Señor le dice a Abraham lo que iba a pasar, Abraham empieza a interceder. Le empieza a decir, Señor, mira, pero si hubiera 50 justos, 50 buenos, 50 personas que te busquen, que se humillen, ¿ibas a destruir la tierra? Y le dice el Señor, por 50 yo no voy a destruir esa tierra. Y empieza Abraham a hacer cuentas y no le dan. Y le dice, Señor, y por 40 está el 45. Y le dice el Señor, por 45 no la voy a destruir. Y vuelve otra vez Abraham a hacer sus cuentas de la gente justa que había en Sodoma y Gomorra. Y no le daban las cuentas. Y le dice, ¿y qué tal, Señor, por 40? Y dice, no la voy a destruir. ¿Y qué tal por 30? No la destruyo. Y empieza Abraham a interceder, porque dice la palabra que sobre todo juicio prevalece su misericordia. Y empieza Abraham y le dice, ¿qué tal por 20? No los destruyo por 20, Abraham. Hay quienes dicen que Dios es un Dios que fue malo en el Antiguo Testamento, pero antes de hacer algo Dios advertía. Antes de hacer algo el Señor les hablaba primeramente. El Señor les decía, vuelvan y busquen mis caminos, vuelvan y búsquenme al Dios que los ha llamado, que los ha salvado, que los ha restaurado, que los ha prosperado, vuélvanse a Él. Y como todos sabemos, Dios engrandeció a esta nación, Dios hizo grande a esta nación. Pero esta nación, como muchas naciones de la tierra, le han dado la espalda a Dios. Muchos han dicho, ha sido nuestro poder, han sido nuestras fuerzas las que han prosperado este país. Muchos han tomado el papel de Nabucodonosor, han tomado la actitud. En cierta ocasión sale Nabucodonosor a su palacio, empieza a caminar por la terraza. Y se llena de orgullo su corazón y dice, esta es la gran Babilonia que yo he construido. Esta es la gran Babilonia que yo hice, que yo engrandecí. Y una voz del cielo le dice, necio. Y le hace ver que no es él el que engrandece las naciones. No es él quien engrandece un ministerio, un ministro, sino que es Dios. Lo que tenemos, lo que somos, no es por nosotros, no es por nuestras fuerzas, sino es porque Dios nos los ha dado. Por eso, como decía, el evento de ayer se llama volver. Volver otra vez al principio. Volver a tener amores con Él. Volver a buscar su presencia, volver a esta nación y volver cada nación donde vivamos. Volver nuestra familia a Dios. Volver nuestra ciudad a Dios. Volver nuestra congregación, nuestra iglesia a Dios. Esa es la palabra del Señor. Volver otra vez al Señor. Y no como dice la canción, y volver, sino volver a estar en la presencia de Dios, para que el Señor perdone nuestros pecados, para que el Señor nos sane, para que el Señor nos sane. Muchas veces estamos enfermos y oramos por sanidad y no recibimos la sanidad y decimos muchas veces, es que no tuviste fe, es que no creíste. Lo que pasa es que estamos caminando de una manera que a Dios no le agrada. Caminamos muchas veces ofendiendo a Dios, caminamos muchas veces fuera del propósito de la voluntad.
Por eso no recibimos sanidad. Necesitamos volvernos al Señor. Necesitamos volver a creer que Él pronto viene. Conocemos gente, mucha gente que en un tiempo estuvo caminando, sirviendo y ahora ya no quieren ir a la iglesia. Ahora ya no quieren servir. Han dejado de perseverar, han dejado de caminar. Le hablaba yo a un hermano el otro día que dejó de ir a la iglesia hace muchos años. Y le decía yo, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y me dice, bien, gracias a Dios. Y le decía yo, a ver qué día platicamos. Y le di mi número de teléfono. Y me dice, oh, es que estoy muy ocupado con mi negocio. Pero ay, cuando yo tenga tiempo, ay, platicamos. Es a Dios quien se está rechazando, porque es Dios quien extiende el llamado. Es Dios que quiere hacernos volver, es Dios que quiere evitarnos. Es el Señor. Por eso en esta tarde el mensaje es volver. Y como dice este versículo, si mi pueblo, dice, le está hablando a su pueblo. Esta es una palabra para el pueblo de Dios, el cual lleva mi nombre. El cual lleva mi nombre. Fíjense que al pueblo de Dios, a los apóstoles, discípulos, se les llamó cristianos en la ciudad de Antioquía. Se les llamó cristianos, ¿por qué? Porque se parecían a Cristo, porque hacían lo que Cristo predicaba, lo que Cristo les enseñó. Se parecían al Señor, tenían la doctrina del Señor, por eso les llamaban cristianos. Antes el ser cristiano era garantía. Antes el ser cristiano, alguien decía, iba a un trabajo y decía, soy cristiano, y decía, oh, es un buen hombre, es un buen trabajador, va a ser un buen trabajador. Ahora ser cristiano es, a veces dicen, hasta peor que un mundano. ¿Cómo hemos representado el nombre de Dios? ¿Cómo hemos representado el nombre de Jesús? Por eso dice, ese pueblo que lleva mi nombre, se humillare, orare y buscare mi rostro. Es una invitación que en esta mañana nos está haciendo el Señor. Es una palabra que el Señor nos está dando. Es una palabra de advertencia, es una palabra de amor que el Señor nos está dando. Vuélvanse a mí y busquen mi rostro. Conózcanme, dice el Señor. Cuando nosotros tenemos intimidad y nos hacemos amigos de Dios, Él va a hacer lo que hizo con Abraham. Él va a decir, ¿a poco le voy a ocultar lo que voy a hacer a mi siervo? Va a pasar esta situación, pero se la voy a hacer entender a mi iglesia. Le voy a mostrar a mi iglesia lo que voy a hacer, lo que va a pasar, lo que está por venir. Como el otro día veíamos una foto que ponían, iba un hombre manejando así en la carretera y de repente ve una vaca volando. Y se queda viendo y dice, estamos en el 2020. Y ya no se le hizo raro. Y dice, si hubiéramos estado en otro año, hubiera yo dicho, ¿y ahora qué está pasando? Me hubiera sorprendido. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que ahora ha estado pasando cosas que nunca se habían visto antes. Hemos estado viviendo durante este año 2020 situaciones. Y una de las cosas es que nos hemos estado acostumbrando a eso. Nos hemos estado acostumbrando a quedarnos encerrados en la casa. Nos hemos estado acostumbrando a esta nueva normalidad. Ya no es nueva la normalidad, ya es algo, se ha hecho algo normal. Tenemos que entender lo que está pasando afuera.
Tenemos que entender que hay un espíritu de miedo, hay un espíritu de temor que quiere llenar al ser humano, que quiere tomar control del ser humano, de la iglesia. ¿Y quiénes están alimentando esto? Las noticias, los medios de comunicación. Pero nosotros como iglesia sabemos que tenemos una esperanza. Sabemos que tenemos una esperanza en Dios, que si nosotros nos volvemos a Dios, Él nos va a hacer prosperar, que si nosotros nos arrepentimos, Él nos va a hacer prosperar. Él nos va a bendecir. Vamos a volver a sentir su presencia. El Espíritu Santo que fue dejado para guiarnos, Él nos va a guiar. Muchas veces decimos, Señor, ¿y por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué me pasó? Porque no nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo. Porque no le hemos entendido, porque no hemos podido escucharle. Pero es tiempo de volver. Es tiempo, es una palabra donde el Señor decía, vuelve. Y hablando de esto, hay ¿cómo se dice? Hay una palabra que dio Julio Melgar antes de irse en uno de sus proyectos que él grabó, que se llama Vuelve. Escúchenlo, es una palabra de parte de Dios, donde él expone lo de Jeremías, donde dice, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que me dejaron, que me dieron la espalda, qué maldad hallaron. Si solo Dios nos ha hecho bien, solo Él nos ha hecho bien. Tenemos que volver porque el Señor pronto viene. La venida del Señor está cerca, el regreso del Señor es eminente. Con todas estas cosas que están pasando, el Señor pronto viene. El Señor pronto viene. Tenemos que volver otra vez a una vida de oración, a una vida de comunión, a una vida de intimidad. Es cierto que como humanos podemos equivocarnos, podemos fallar, a veces luchamos con nuestro carácter, pero que no sea un estilo de vida. Que no andemos ahí buscando pecar contra Dios, sino que estemos luchando con la tentación, estemos luchando por agradar a Dios. Cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, cuando nosotros nos acercamos, el mundo no nos va a saciar, el mundo no nos va a llamar la atención. Pero cuando no le conocemos, lo del mundo nos va a llamar la atención, lo del mundo nos va a estar ahí tocando a la puerta. Es tiempo de volver al Señor. Es tiempo nosotros los que llevamos su nombre de representarlo a Él. Es tiempo de representarlo como Él es. Tenemos que volvernos a Él para que el Señor bendiga la nación, el lugar donde nosotros vivimos, para que el Señor nos bendiga y nos prospere como iglesia. Por eso el Señor está tocando a la puerta del pueblo de Dios y dice, sí, mi pueblo, a mi pueblo le estoy hablando. A mi pueblo que me conoce le estoy hablando, vuélvanse a mí. Vuélvanse, conviértanse de sus malos pecados. Conviértanse de sus malos pecados. Tenemos que volver a esa vida de intimidad, de comunión, de adoración. Tenemos que volver al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios, porque tú hablas, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Y hoy, Señor, hemos estado hablando, Señor, de tu palabra, de que te necesitamos.
y nos volvemos a ti, mi Dios. Nos volvemos, Señor, a tu presencia, Señor. Nos volvemos, Señor, a ese primer amor. Nos volvemos, Señor, bendito, a esa vida, Dios, de comunión contigo. Queremos de ti, Señor. Queremos más de tu presencia, Dios poderoso. Llénanos, Señor, de ti. Llénanos, Señor. Queremos perseverar, mi Dios, hasta que tú vengas. Queremos perseverar, estar firmes, estar listos para cuando tú vengas, mi Dios. Hoy nos volvemos a ti y levantamos un clamor, nos unimos a tu pueblo, Señor, en toda esta nación, Señor, pidiéndote misericordia por este país, Señor. Pidiéndote compasión, Señor, por este país, porque sobre todo juicio prevalece tu misericordia. Ten misericordia, Señor, de este país, Padre. Perdona, Señor, el pecado, mi Dios, de este país que ha sido grande. Perdona, mi Dios, el pecado de este país, el pecado de tu pueblo, Señor, que también ha sido grande. Perdónanos, Dios. Perdónanos porque muchas veces te hemos dado la espalda, Señor. Perdónanos, Dios. Pero hoy nos arrepentimos, Señor, de nuestros malos caminos. Y nos volvemos a ti, mi Dios. Nos volvemos a ti, Señor. Hoy nos volvemos a ti, Señor amado.